La gran mayoría de los médicos son personas que evitan los riesgos a toda costa. La simple idea de tener que pasar un tiempo sin percibir ningún tipo de ingresos por una duración que es totalmente desconocida resulta algo que es realmente aterrador. Nos han hecho creer que simplemente no somos capaces de lograrlo por nuestra cuenta. No fue ni de lejos tan difícil como estas compañías te harán creer. Quieren que pienses que es difícil, porque ahí es donde están ganando dinero. Quien quiera que seas, cuando escuches este podcast vas a estar bien, hombre. Vas a estar bien. No tuve que preocuparme en lo más mínimo por la difícil tarea de atraer nuevos clientes para el negocio. No tuve que preocuparme por toda la gestión administrativa y el aspecto comercial de lo que es la práctica privada. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Estamos grabando aquí desde la hermosa, hippie, no sé cómo decirlo, pero ahora mismo la paralizada ciudad de Austin, Texas. Paralizado porque South by Southwest está aquí, así que hay muchísimos idiotas en la calle, muchísimos. Anoche fuimos a cenar y estaba lleno de gente borracha y drogada y fue un momento realmente incómodo. En fin. ¿Te alegras de venir aquí? Realmente detesto tener que venir a este lugar. Me encanta muchísimo venir a visitar a Lucas, pero lo que sí detesto es tener que venir cada 2 meses. En fin. Jerry, al igual que Lucas, es uno de los muchachos que realizó la formación de beca en cirugía vascular. Así que después de la cirugía general hizo su beca de especialización en cirugía vascular en Baylor cuando yo estaba allí como médico adjunto y fue un súper placer trabajar con estos chicos. Pues, sabes, una buena atención al paciente, sabes, todo lo que uno puede pedirle a un residente y también algunas personalidades muy particulares, muy coloridas. Y para mí fue genial, pero sabes, una de las cosas que hago, sabes, cuando todavía hacía mucho trabajo de formación, veía que cuando llega el último año, la mayoría están aturdidos y confundidos. Y es como, sabes, ciervos ante los faros, ¿verdad? Tú les empiezas a decir desde el principio. Es como, oye, ya empezaste a buscar trabajo, como sabes. Estás ahí fuera, estás en una entrevista y sabes, déjame ayudarte con tu asunto. Enséñame el contrato y la gran mayoría de la gente se encuentra muy perdida en ese sentido. No tienen ni la menor idea, no saben por dónde empezar ni a dónde ir. Pero una de las cosas que resultaba verdaderamente interesante de Jerry era que estaba completamente concentrado, con una precisión láser. Sabía con una exactitud impresionante lo que quería hacer. Estaba muy centrado en cuáles eran las necesidades de su familia y en cuáles eran las intenciones y necesidades de su esposa, lo que probablemente lo convierte en el más inteligente de los tres. Pero tenía muy claro el modelo de lo que quería lograr y también comprendía perfectamente la geografía. Y por eso creo que es un gran tema para discutir, ¿sabes? Sobre cómo se maneja la toma de decisiones hacia el final de un proyecto o situación. Y luego las dificultades o el camino para poder, ya sabes, materializar ese plan en particular. Y desde fuera me parece que tú has podido, Jerry, hacerlo, pero quizás no lo has hecho y como hace tiempo que no nos ponemos al día, será genial oír esta historia de primera mano. Lo último que recuerdo es haber estado, ¿sabes? Haciendo algunos de los últimos casos en la mesa de angiografía y tú tenías este plan de mudarte a California para establecer tu práctica privada y así es como yo quiero hacerlo. Pero ahí fue donde lo dejé y por eso supongo me encantaría que empezáramos con eso. Sí, es decir, cuando estaba al final de mi residencia, sinceramente, lo que más quería era independencia. ¿Sabes? Pasé una década entera de que la gente me dijera qué hacer. Y la única cosa que yo quería era simplemente hacerlo yo mismo. Y si iba a estropear las cosas de verdad, muy mal, quería que fuera mi decisión y que yo asumiera las consecuencias de esos errores. Y eso es exactamente lo que me ha ocurrido a mí desde que dejé el programa de beca. ¿De acuerdo? Así que lo primero que quería ser el único cirujano vascular. No quería unirme a un grupo de 4 o 5 tipos con un viejo de 60 años al mando diciéndome cuándo hacer guardias, qué casos iba a operar, o mi injerto está infectado, tú te encargarás de esto. Eso es lo último que yo quería. Mi esposa tuvo que estar en California. Ella era de California y la beca fue la primera vez que estuvo fuera del estado. Y a los 3 meses nos golpeó el huracán Harvey. Y ella dijo, ¿sabes qué? No hay forma de que vivamos aquí. De hecho, ella regresó a California 4 meses antes de que yo terminara la beca. Ella me dijo, ya no puedo seguir haciendo esto más. Cuando te mudes para acá,
volveremos a estar juntos otra vez. Me voy a llevar a los niños, me marcho de aquí. Así que durante los últimos 3 meses de mi especialización, ella ya ni siquiera se encontraba viviendo en Houston. De todas formas, yo quería ser independiente, quería valerme por mí mismo, y además tenía que estar en California, así que me puse a buscar un puesto de trabajo donde no tuviera que unirme a un grupo de otros cirujanos vasculares. Encontré este trabajo en Pomona, California. Y Pomona es una zona con escasez de servicios en el condado de Los Ángeles. Se encuentra en el extremo oeste del condado de Los Ángeles. En realidad, no había ningún otro cirujano vascular en esta área. Me uní a un gran grupo médico donde yo sería el único cirujano vascular. Y este trabajo era perfecto para mí, sentí en ese momento, porque este gran grupo contaba con muchos médicos de atención primaria y cardiólogos hospitalistas. Me prometieron que toda esta gente del grupo me derivaría pacientes directamente. Así que era un trabajo donde no tuve que preocuparme en lo más mínimo por la difícil tarea de atraer nuevos clientes para el negocio. No tuve que preocuparme por toda la gestión administrativa y el aspecto comercial de lo que es la práctica privada, al menos durante el transcurso de esos primeros 3 años iniciales. Así que pasé un total de 3 años completos trabajando con este grupo y mi objetivo final siempre había sido independizarme y salir del grupo tras esos 3 años para poder dedicarme a la verdadera práctica privada de forma totalmente independiente. Así que, desde mi punto de vista, la verdadera práctica privada es un negocio que te pertenece solo a ti y a nadie más. Tú eres quien controla absolutamente todo el flujo del dinero. Tú eres quien controla todo el proceso de la toma de decisiones. Tú controlas a qué hospitales son a los que tú decides acudir y tú controlas a qué pacientes son a los que tú vas a intervenir. Al finalizar esos 3 años, decidí separarme completamente del grupo y establecer mi propia consulta médica. Y durante todo este tiempo he estado completamente solo yo. ¿Cuántos años ya han pasado desde que hiciste eso? Así que hice eso en agosto de 2022. Pero bueno, yo, sabes, llevo haciendo esto 1 año y medio completamente por mi cuenta como práctica individual. Durante ese tiempo monté mi propia oficina, establecí contratos con la CIPA, HMO y aseguradoras de esta zona. Tuve que contratar personal, tuve que arrendar. ¿Cómo fue ese proceso? Llévanos un poco por eso, por la configuración. La configuración de los contratos, ¿es difícil? ¿Es molesto? Sí, me refiero a todo lo que has mencionado. Así que, sabes, si lo analizas desde el punto de vista de una compañía de seguros, ellos no quieren un cirujano vascular, no quieren ningún tipo de cirujanos especialistas en su cuadro médico. Lo que ellos quieren es que sus cirujanos generales actuales se encarguen de absolutamente todo. Eso es lo que realmente les gusta a estas compañías aseguradoras, porque tienen la capacidad de negociar tarifas muy bajas con los cirujanos generales, que suelen ser del 70 al 80% de las tarifas de Medicare. Y así ellos quieren que sus cirujanos generales se encarguen simplemente de todo. Y estos cirujanos generales suelen ser personas mayores ya en la última etapa de su carrera. Sabes, ellos no son como nosotros que están diciendo, bueno, esto no es justo, me están pagando menos que las tarifas de Medicare. Así que eso es precisamente lo que buscan. No quieren tener un cirujano especialista en su panel porque un cirujano especialista tiende a costarles más. Se dedican a procedimientos más especializados. Por lo general solicitan honorarios más altos que un cirujano general. Así que no les interesa eso. Por lo tanto, ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo que enfrentamos es casi como trabajar con el DMV, ¿de acuerdo? Estas compañías de seguros, a propósito, lo juro, creo que van al DMV y les dicen, oye, te vamos a pagar mucho más por trabajar para nosotros, porque el papeleo, los correos electrónicos y el hecho de que actúen como si nunca te hubieran hablado durante meses y meses es simplemente increíble. Es increíble. Así que se tardan entre 6 y 12 meses solo para conseguir un contrato con algunas de estas HMOs e IPAs de la zona. Solo tienes que esperar hasta que muchas de estas compañías de seguros y las CPS se den cuenta de que realmente existe una gran necesidad de contar con tus servicios. Ya sabes, tienen a muchísimos pacientes que deben ser enviados a centros de atención terciaria porque presentan complicaciones o algún, ya sabes, problema de tipo vascular que no está siendo atendido, hasta que finalmente se den cuenta de que de verdad te necesitan. Así que gran parte de esto es simplemente cuestión de tiempo. E incluso tengo muchas HMO e IP adyacentes a mi área geográfica con las que no tengo ningún contrato. He preguntado y me dicen, no te necesitamos. Pero, sabes, pasan 8 o 12 meses y luego se ponen en contacto. Dicen, oye, ¿te gustaría tener un contrato con nosotros? Así que es solo cuestión de tiempo. La zona que la elegí porque no hay saturación de mercado para cirujanos vasculares aquí. Así que si vas a Santa Mónica, Beverly Hills, el condado de Orange, tienes grupos de 7, 8 cirujanos vasculares. Aquí no hay nada de eso.
Nada en absoluto. Y no existe, y el gran problema que todo eso nos plantea, Lucas, es que, por ejemplo, en mi caso, no importó para nada que yo hubiera estado en la comunidad por 8 o 10 años y que hubiera estado realizando todo este tipo de trabajo durante tanto tiempo y que yo sea pues como que alguien que es realmente muy, muy buena y que yo hable en una reunión o lo que sea. No les importa para nada. Yo era un nuevo contribuyente y era un cirujano vascular en medio de un lugar donde en un radio de 2 millas probablemente hay 30 cirujanos vasculares. Sí, así que conseguí contratos para, ¿sabes? Me escupieron en la cara. Así que me dije, al diablo con esto, no voy a aceptar Cigna, voy a trabajar fuera de la red. Y luego hasta que por alguna razón pude, porque esa es la otra cuestión, hay un juego que uno juega, ya que muchos de estos pacientes terminan yendo a la sala de emergencias. Y una vez que están en el hospital, todo es válido, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, quiero decir, si el paciente está en el hospital y el hospital es, y tengo una relación y estoy de guardia o lo que sea, me encargaré de las necesidades de ese paciente. Sí. Y además tengo la capacidad de atender a un paciente fuera de la red y entonces mi oficina tiene que encargarse de todos esos trámites internos. Y entonces llega un momento en que se dan cuenta, oh Dios mío, le estamos pagando muchísimo, porque cuando está fuera de la red de su seguro puedo cobrar básicamente lo que se me antoje, porque está fuera de la red, ¿verdad? Porque les puedo decir, escuchen, ¿recuerdan cuando me daban el 80%? De hecho, les envío una factura por el 250% y como está fuera de la red, tienen que pagar. Así que en realidad es casi jugoso tener algunos pacientes fuera de la red porque realmente no hay desacuerdo y no pueden decir. Entonces lo que pasa es que obtienes 2 o 3 de esos seguidos y luego regresan y dicen, ok, escuchen, linda. Permítanme darles un contrato por el 115 o el 17, el 130%, lo que sea. Sí, pero es que resulta realmente difícil cuando uno no lo hace de la misma manera que lo hizo Gary, de una forma mucho más reflexiva y también analítica. Así que esto es algo importante para quienes estén considerando la práctica privada, es recordar que cuando uno empieza de 0, en realidad empieza de -0. No solo de 0, especialmente en un... Entonces, ¿esperaste en un entorno de alta prevalencia a dejar el grupo con el que estabas antes de conseguir esos contratos? Lo único que me funcionó fue que durante los 3 años que estuve con el grupo, establecí un sistema de referencias. Así que desde dentro del hospital, yo era realmente el indicado. Si había algo vascular, me llegaba inmediatamente desde el hospital. Y entonces, desde las zonas aledañas, los médicos de atención primaria y los médicos de medicina familiar empezaron a remitirme a todos sus pacientes y logré captar a los nefrólogos muy temprano. Así que había 2 importantes grupos de nefrología en la zona con aproximadamente 20 nefrólogos y pude desviar, diría yo, al menos el 90% de las derivaciones hacia mí dentro de esos 2 grupos. Entonces, solo se basan en la geografía, ¿verdad? Me imagino que esa era la idea, ¿no? En gran parte por la geografía, lo cual es, sí, en gran medida por la geografía. Este es el tercer podcast del día en el que sigo insistiendo en que deben construir su centro de excelencia justo donde se encuentran los pacientes. Sí, exacto. Sabes, a mí me encantan los grandes edificios de Austin, pero mientras estás creando esto, por favor, piensa de forma innovadora. Ve dónde están y construye tu centro de excelencia para pacientes. Allí podría ser, sabes, un hospital que te esté ayudando a hacerlo. Pero ellos no vendrán aquí, ¿verdad? Lo construyes allí. Sí, y en el momento en que lo construyes allí, ¡zas!, acuden en masa. Sí, eso es muy cierto, Así que simplemente por el hecho de que yo estuviera aquí y por el simple hecho de estar sentado sin hacer nada, desarrollé un patrón de derivación desde el hospital y también a nivel ambulatorio. Así que al cabo de los 3 años ya tenía a todos estos pacientes que venían a buscarme. Entonces, cuando dejé el grupo, la única amenaza real era si mi grupo médico decidía, bueno, vamos a contratar a otro cirujano vascular para que te reemplace. Entonces yo habría estado completamente arruinado. No habría podido construir esta consulta porque simplemente me habrían sustituido por otro. Pero yo sabía que eso no iba a suceder, porque cuando acepté este puesto de trabajo, sabía que esta posición había estado vacía por aproximadamente 3 o 4 años. No habían sido capaces de reclutar a un cirujano vascular. ¿Y quién va a ir a una zona desatendida como cirujano vascular solitario? ¿Quién está lo suficientemente loco para hacer eso de todos modos? Recién salido de la formación, ¿verdad? Eso es simplemente extraño. La mayoría de la gente no hace eso. Y me di cuenta de esto cuando intenté reclutar a un segundo tipo para que se uniera a mí. Nadie quiso unirse a mí por la misma razón. Y yo digo, soy el único idiota loco que hizo esto. Nadie más es lo suficientemente estúpido como para hacerlo conmigo. Afortunadamente encontré a alguien para hacer esto conmigo. Pero sabía que no iban a poder contratar a otro cirujano vascular.
lograr. Pero oye, quien quiera que seas, cuando escuches este podcast vas a estar bien, hombre. Vas a estar bien. Y yo me dije, si este grupo de personas ha sido capaz de lograr todo esto, contando solamente con 250 médicos durante los últimos 40 años, entonces no existe ninguna posibilidad de que yo vaya a fracasar en mi intento, ¿de acuerdo? Yo he estado diciendo esto muchísimas veces en este podcast, Jerry. Es desde el momento en que permitimos que la alta dirección creciera en todos los hospitales y en todo, que nos hicieron creer que somos tan jodidamente despistados y tontos. Así es, que correcto. nunca podremos interpretar una hoja de cálculo de Excel o que no tenemos ninguna capacidad básica de perspicacia empresarial. Pero amigo, te digo que eso es lo que necesitas para manejar esto, es lo que necesitas para operar una gasolinera de verdad. ¿Sabes? Son $3 la cerveza, me diste 5, te tengo que devolver 2. ¿Entendido? Es así de sencillo. No es que sea algo sumamente complejo ni nada parecido, pero nos han hecho creer que simplemente no somos capaces de lograrlo por nuestra cuenta. Y no solo se trata de eso, sino que cuando nos convocan a este tipo de reuniones, retomando el punto que mencionaba Jerry, nos dicen que nuestra productividad es demasiado baja. Nos muestran múltiples como páginas de cómo, ya sabes, ni siquiera alcanzas tu cuota, tus vehículos recreativos son una tontería, como todas estas cosas están más allá de toda lógica que nos hayan hecho creer que no podemos estar en esta posición. Es completa y absolutamente estúpido. Y los invito a todos, por favor, ustedes pueden hacer esto. Son matemáticas muy básicas. Ni siquiera necesitas, o sea, puedes hacerlo con una calculadora. Es algo Sí, muy básico. Sí, ya sé muy bien a qué te refieres. Entonces, ¿cuál es entonces va a haber un cierto intervalo de tiempo que va a ser bastante significativo entre lo que es, ya sabes, ese sueldo tan cómodo de tus famosas esposas de oro y el momento exacto en el que empieces a generar dinero de verdad por tu propia cuenta. ¿Cuál ha sido, basándote en toda tu experiencia personal, la duración real de ese intervalo de tiempo? ¿Y podrías decirnos cuánto dinero recomendarías que una persona debería tener en reserva para poder sostenerse económicamente durante ese periodo de tiempo? Así que esta es la pregunta más importante de todas. Creo que sí. La gran mayoría de los médicos son personas que evitan los riesgos a toda costa y para el momento en que finalmente logras terminar toda tu formación, ya tienes una familia que mantener y bueno, ya sabes, te encuentras bien entrado en la década de los 30 años. La simple idea de tener que pasar un tiempo sin percibir ningún tipo de ingresos por una duración que es totalmente desconocida resulta algo que es realmente, pero realmente aterrador para, según mi opinión, cualquier médico. Y considero que este es precisamente el tipo de obstáculo, la clase de dificultad que a la mayoría de la gente le resulta imposible de superar. Es la única y verdadera razón por la que muchas personas deciden simplemente continuar cobrando un salario y trabajando para esos ejecutivos. Este intervalo de tiempo es lo más importante de todo. Eso es siempre lo que la gente realmente quiere saber. ¿Va a ser un periodo de 6 meses o va a ser quizás de un año entero? He visto a personas a las que les han citado hasta 3 años. Así que para un cirujano vascular que gana un salario promedio en California y ese salario promedio en California ahora mismo es de $455,000 al año. ¿Está bien? Nosotros lo busqué con el hospital para saber, ¿sabes cuánto gana un cirujano vascular? En California, el ingreso medio de un cirujano vascular es de $455 al año. La pregunta es siempre, ¿cuánto tiempo me va a tomar llegar a ese 455? Esa es una pregunta verdaderamente compleja. Yo diría que casi cualquier persona llegará a ese punto si se le da el tiempo suficiente, pero ese intervalo de tiempo se basa puramente en la oferta, la demanda y las leyes de la economía en la zona específica en la que te encuentras. Así que para alguien como yo, que era realmente el único cirujano vascular en esta área inmediata, que simplemente en esencia cambió teens, sabía que ese intervalo iba a ser corto y esperaba que ese intervalo fuera de unos 6 meses. Resulta que ese intervalo fue de unos 2 meses y medio para mí. Pero me decían siempre, 6 meses, quizás 12 meses. Necesitas suficiente dinero en el banco para pagar tu hipoteca y, sabes, pagar la matrícula de tus hijos, creo, por 6 a 12 meses. Creo que esa es la forma segura de hacerlo. Yo lo que recomendaría sería un año entero. Esa es la apuesta que resulta ser la más segura. Un año es la opción que es totalmente todo eso segura. está totalmente determinado por el mercado, por el lugar donde te encuentres y por cómo se vean las cosas en ese momento. Bueno, también no solo el año de mercado, sino también tu tasa de consumo. ¿Cuál es tu tasa de consumo? Sí, así es. Tienes Así toda que la razón. si te metes en esto con, sabes, un estilo de vida muy exuberante y te encanta comer sushi carísimo y tienes un par de Porsches y además tienes 4 hijos que van todos a escuelas privadas, pues la verdad es que estás un poco fastidiado. Así que sea lo que sea, tienes que simplemente, sabes, tienes que verlo de esa manera o tienes que reducir tus gastos, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué fue lo primero que hice? ¿Te acuerdas de lo que te dije? Sí, tú te ibas a comprar un coche que era realmente carísimo y después de aquello nunca más volví a escuchar ni una palabra al respecto.
Bueno, pues lo primero que hice justo el día en que renuncié a mi trabajo fue devolver el 911 y comprarme una camioneta. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es todo. Eso fue lo primero que hice. Y reduje mi sangría mensual en un 66%. Fue algo así. Con los coches, ¿sabes? Por supuesto. Y luego fui a casa y le dije a mi esposa, ¿sabes? Le dije, bueno, sé que te gusta ir a JEP, pero iremos a fiesta. ¿Sabes? Hay que hacer lo que se tiene que hacer, en verdad. Y quiero decir, esto es recorte. Ajá, es lo que hay. Y si no puedes valerte por ti mismo, no hagas esto, porque vas a tener días muy miserables. Así es. ¿Y qué me dices de la complexión física? Porque ya sabes, la gente puede desarrollar su cuerpo. Tú te decantaste por un físico grande, ¿verdad? Parece que Jerry, en cambio, se inclinó por algo más esbelto. ¿Cuáles dirías que son los pros y los contras de cada uno, en tu opinión? Quiero decir, creo que la estrategia de ser austero es la mejor opción, sobre todo cuando no sabes cuáles serán tus ingresos. Quiero decir, fui tan austero que ni siquiera tenía una oficina o una asistente médica cuando empecé. ¿Entiendes? Estaba, sabes, básicamente viviendo de prestado a nivel profesional. Le pedía prestado un espacio de oficina a un amigo por un precio muy bajo y solo tenía una empleada. Esta empleada hacía el trabajo de recepción, el trabajo administrativo y actuaba como asistente médico durante mis días de clínica. Fui ultra austero. Porque sabía, como bien dijo Miguel, que la tasa de sangrado es de vital importancia. Así que desde un punto de vista estrictamente profesional, mi tasa de sangrado fue probablemente lo más baja humanamente posible. Y luego cuando empecé a ver los ingresos pensé, ok, puedo contratar a un asistente médico. Ok, ¿sabes qué? Puedo tener mi propia oficina. ¿Sabes qué? Puedo conseguir una oficina bastante grande. ¿Sabes qué? Puedo construir un OVAL. Así que, ¿sabes? La estrategia LEAN es el camino a seguir. En serio, solo tienes que preguntarte, ¿qué necesito absoluta y positivamente? Y si lo piensas bien, en realidad no necesitas nada. Puedes pedir prestado espacio de oficina. Incluso puedes pedir prestado personal. Puedes ir a una oficina y decir, quiero pedir prestada tu oficina y tu personal por 6 horas a la semana, por favor. No te pedirán mucho. Entras 6 horas a la semana, empiezas a ver pacientes, haces tus casos en el hospital, concéntrate. ¿Cómo te las arreglas tú con el registro, con el sistema del EMR? ¿O con todos los expedientes? Tengo un EMR que me cuesta $49 al mes. Y me gusta, ¿sabes? A mí me funciona perfectamente. Lo que pasa es que eso es simplemente para intentar ver si podemos lograr que esto funcione. Hay servicios de facturación en el mercado que te cobran el 3%, ¿sabes? Iba a decir que, por ejemplo, creo que está Athena, que es a lo que probablemente nos migraremos. El sistema proporciona el EMR y es un EMR verdaderamente robusto. Pero claro, luego tienes que negociar el porcentaje de facturación. Así que con Athena, por ejemplo, negociaríamos, no sé, un 4%, un 5% de lo que ingresa, pero luego obtenemos este EMR tan robusto. Y para que te hagas una idea, Epic te puede costar aproximadamente $20 o $30,000 al mes. Sí, lo de Epic es una auténtica locura. Quiero decir, como un mes más o menos. ¿Cómo lo venden? ¿Cómo se lo venden a una consulta? No les importa. Es corporativo. A los hospitales. Para ellos están atados a los grandes sistemas. Sí, así es. Cerner y Epic y todos esos son sistemas grandes. Lo que ves en las consultas privadas, ya sabes, NetHealth, no sé, Athena, Clinical, eWorks. ¿Cuál es el nombre del que usas tú? Yo uso el sistema Practice Fusion. Suena como si, pues sí, como si hubieras encargado la versión barata de Epic en Wish. Sí, te decantaste por una complexión más grande. ¿Cuál fue tu proceso de pensamiento en lugar de buscar ser más esbelto? Pues yo tenía la única manera en que puedo sobrevivir en el centro médico de Houston es compitiendo con los grandes y así para mí la diferencia era que yo venía de un lugar donde, bueno, ya tenía el nombre, la reputación y el volumen y atraía a un público sumamente conservadoras. Y para mí resultaba algo totalmente obvio que yo sería capaz de mantener ese nivel de rendimiento por mucho tiempo. Bueno, la otra cosa que hice fue que me diferencié. Así que no solo tengo los ingresos por servicios vasculares, sino que también ofrezco atención de heridas. Tengo medicina hiperbárica y podología, que si se gestionan adecuadamente generan ingresos significativos, como por ejemplo sustitutos cutáneos en el entorno ambulatorio y otras cosas similares. Así que construimos un proforma de preservación de extremidades más diferenciado particularmente. Él estaba desarrollando una práctica integrativa vascular
Y Jared, ¿conseguiste algo como de esas empresas que te ayudan como a construir una práctica? Sí. O sea, estas empresas lo que hacen es intentan conseguir. Tuve una llamada telefónica realmente importante con Beagle y sí, así que hay muchísima gente como esta por ahí. Y sabes, la verdad es que honestamente es quizás una pequeña exageración, pero son casi estafas, ¿vale? Son como esquemas Ponzi. Hay una empresa de esas clásicas, no voy a mencionar su nombre, pero hay una compañía que básicamente se presentará en tu oficina. Ya sabes, el director ejecutivo aparecerá, el CTOCMO también se presentará y vestirán trajes y dirán lo que tienen que decir. Y entonces ellos te van a decir, mira, vamos a construirte un OVL. Te va a quedar algo realmente hermoso. Ya sabes cómo funciona. Y luego básicamente lo que pretenden es quedarse con el 51% de todas las acciones de tu propio OVL. Así que sí, no, te lo digo muy en serio. Y es que es como si eso fuera... Sabes, si te pones a pensarlo, es una locura. No te están construyendo un OVL para ti. Ellos están construyendo el OVL. Y tú eres solo un empleado de su OVL. Pues sí, ¿no es así? Es lo mismo que caerse dentro del engranaje. Pero eso es todo. Es que yo conocí a alguien. De hecho, estaba hablando con uno de los cirujanos vasculares que conocía muy bien, un tipo independiente en San Antonio. Acabábamos de empezar. Él me estaba enviando un paciente y nosotros, sabes, empezamos a hablar de otras cosas. Y decidió emprender su propio camino y él formó una alianza con una empresa local de New Braunfels, aquí mismo. Y por lo que entiendo, no es una inversión de capital. Así que creo que hay cierto grado de... Y luego te proporcionan, te ayudan, ¿sabes? A conseguir un gerente de oficina y a capacitarlo. Y luego ese gerente de oficina ayuda a contratar a tu propio gerente de oficina. Ese es tu empleado. Y luego ellos simplemente como que, ¿sabes? Te enseñan los trucos del oficio. Sobre la marcha. Estoy seguro de que hay una tarifa. Así que mira, lo que una exnovia me dijo una vez es que nunca consigues nada No, a debes cambio de pagarte. nada. Por lo tanto, absolutamente todo en la vida tiene un costo, un precio que pagar y van a aparecer empresas de gestión. Lo que hacen es que quieren administrar tu proyecto, así que se llevarán un porcentaje de todo, de la cima, ¿verdad? Sí. Pero eso es de lo primero, ¿verdad? Así que antes de que llegue a un punto en que tú recibas algo y, sabes, recuerda que ese gran número del principio se reduce muy rápido. Pequeño. Así que toman una porción de los ingresos brutos. Correcto. Me refiero a las recaudaciones brutas. Sí, y luego lo que siempre resulta de lo más asqueroso. Lo cierto es que hay algo. Y luego tienes estos modelos intermedios donde dices, vale, bueno, tomaremos una participación y la gestionaremos. Así que entonces la negociación comienza y dices, vale, bueno, sí, te daré un 10% de participación por una comisión de gestión del 4%. O, sabes, todas estas iteraciones. Y algunos son tan seguros de sí mismos, tan confiados, que vienen a decirte, escucha, ni siquiera tienes que hacer nada. Todo lo que tienes que hacer es ser médico, enfocarte en el cuidado del paciente, porque eso es lo que haces mejor. Y los números son tan complicados para ti, eres tan tonto que necesitamos ayudarte y a todos nosotros, a todos nosotros, la gente de 3 letras, CEOs, CTOs, CEOs, idiotas, jodiendo a diestra y siniestra. Todos nosotros, lo único que hacemos es ayudarte a hacer lo que tú no puedes, porque no sabes leer una hoja de cálculo de Excel. Y por eso nos das el 51%. ¿Sabes qué? Sí. Entonces, ¿qué hiciste? ¿No contrataste a ningún consultor externo? Nada, absolutamente nada. Así que el primer grupo de personas con el que me reuní fue la primera empresa con la que me senté a hablar. Me dijo, muy bien, nosotros haremos absolutamente todo por ti, 51%. Y yo me quedé como, eso es una auténtica locura. Y yo pensaba, eso es una verdadera demencia. En plan, eso es simplemente... No me digas. La siguiente compañía con la que me reuní fue, nosotros haremos todo por ti. Esto va a costar, es $100,000 en servicios de consultoría. Y yo pensé, eso suena mucho más razonable. No tienes ningún capital, pero sabes, no tengo $100,000, así que no puedo hacer eso. Lo siento. Fuera de aquí. Entonces, la siguiente opción era la industria. Así que los fabricantes de dispositivos, sabes, les conviene que inicies un OVL porque vas a comprar sus productos, ¿verdad? Si hablas con algunos de estos fabricantes de dispositivos, Boston es uno de los grandes y básicamente te enviarán a una persona para que te ayude, te asesore, te diga qué hacer, esencialmente de forma gratuita. Pero tienes que comprometerte a usar exclusivamente productos de Boston en tu OVL por un número X de años. Y yo ya sabía perfectamente cuál era la jugada aquí. La jugada era que nosotros construíamos el OVL y luego te sacábamos hasta el último centavo, te estafábamos con el precio por el dispositivo de aterectomía, ¿verdad? Eso es exactamente lo que ellos querían hacer. Así que les dije, no, muchas gracias. Y lo que hice fue que simplemente no sabía cómo hacerlo, pero empecé a hacerlo de todas formas. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es algo así como el sexo. Como nadie te enseña cómo se hace, pero de alguna manera uno siempre termina por descubrirlo. De alguna manera siempre te las arreglas para resolverlo. Sí.
Es como cuando tienes tu primer juego de Lego, eres como un niño que va uniendo todas esa las es una más piezas. Y políticamente entonces te correcta. dices, ¿sabes una cosa? Sí, esto no se ve del todo bien, ¿sabes? Desármalo, inténtalo otra vez, o ahora se parece más a la foto, ¿verdad? Y lo más descabellado es esto. No es tan difícil, simplemente no es tan difícil, ¿de acuerdo? Ahora, no sé cómo será en otros estados, pero aquí en California, un OBL es como una extensión de tu propio consultorio. No es como un centro de cirugía ambulatoria donde necesitas todo ese papeleo y acreditaciones complicadas. Así La mayoría que, de los lugares. Eso es un servicio de citología 11. Sí, la Es un mayoría de los servicio estados citología son así. 11. Sí. Es solo un añadido, sí, esencialmente. Solo introduces un arco en C. Sí, ahora lo que pasa es que California tiene unas reglas bastante estrictas con respecto a la radiación. Así que tuve que contratar a un físico. ¿sabes? De verdad tenía que ver por mí mismo de qué estaba hecho exactamente mi piso. ¿Será que es de puro concreto o será de madera contrachapada? Para saber cuánta protección contra la radiación necesitas y todas esas otras cosas. Esa fue la parte más difícil, las cosas relacionadas con la radiación. Pero aparte de eso, no fue ni de lejos tan difícil como estas compañías te harán creer. ¿Sabes? Quieren que pienses que es difícil, quieren que pienses que es muy difícil porque ahí es donde están ganando dinero. Cuanto más difícil te parece, más dinero estás dispuesto a pagarles. No es tan difícil. Compras un C-Arm, negocias con Xi por el C-Arm, ¿sabes? Negocias con Boston y todas estas compañías para poner cosas en tu estante. Y luego para todo lo relacionado con la radiación, contratas a un físico especializado para que se ocupe de algunos de esos aspectos. No resulta ser algo demasiado costoso y luego prácticamente has terminado. ¿Y cómo tenías alguna idea clara de cuáles eran realmente los costos actuales del mercado? Porque estoy convencido de que ninguna de estas compañías va a ser totalmente transparente ni honesta sobre, ya sabes, lo que le cobran a cualquier otra persona en un OBL distinto por un balón en comparación con lo que te van a cobrar a ti. Estoy completamente seguro de que van a empezar con precios que son muchísimo más elevados. ¿De qué manera lograste informarte realmente bien sobre todo ese asunto? La clave, el punto fundamental, fue que yo en ese momento me encontraba trabajando en otro OBL. Por lo tanto, mi experiencia previa fue en un OBL que no estaba siendo dirigido ni gestionado por un especialista en procedimientos. Así que desde el momento en que empecé a trabajar en ese lugar, me fui involucrando de una manera mucho más directa y profunda en todas las negociaciones que se realizaban con los diferentes fabricantes de dispositivos médicos. Así que tenía una idea bastante clara de cuánto me correspondía pagar por el dispositivo de cierre, el balón, la atractomía y todos estos procedimientos. Pero incluso si no haces eso, incluso si no sabes eso, todo se trata de competencia, ¿sabes? Pides una cotización a una empresa, pides otra cotización a otra empresa, pides una tercera cotización y entonces dices, escuchen muchachos, esta es la mejor oferta que tengo, quien la mejore se la lleva. Y luego te dan su mejor oferta y vuelves a empezar. Dices, ya, ¿sabes qué? Sé que esta es tu mejor oferta, pero este otro tipo me lo dio más barato y tú sigues y sigues y sigues insistiendo. Hay una empresa que se llama Vascular Access. Es como el Amazon o el Temu de los OBL. Puedes conseguir un balón por $60. Sus alambres cuestan $15. Así que sí, no es la gran cosa, pero esa es tu ficha de negociación. Vas a Boston y les dices, ¿sabes qué? Dame el mejor precio. ¿Sabes? Eso no es suficiente. Vascular Access tiene un alambre de $15. ¿Sabes? Vascular Access son una excelente compañía. Sus productos están realmente bien. Sí, Vascular Access y luego la otra compañía que yo te recomendaría que te pusieras a investigar se llama US Endovascular. US Endovascular es también una opción bastante buena que podrías considerar. Creo que algo muy importante para mí y no es algo tan importante, es solo algo pequeño, es solo, joder, me encanta Glide, me encanta Glide Advantage, me encanta. Entonces, ¿qué? Simplemente los pido, es que acaso ellos son como súper caros, sin embargo. Sí, pero, o sea, no los vas a usar en cada caso. Claro que sí, por supuesto. Puedes usarlos. No, yo los uso en cada maldito caso. Lo utilizo en todos los casos, en mi OBL. Sí, es lo único en lo que me permito darme un gran lujo. Mírate qué bien te lo pasas. Sí, mejor que el Navicross. No, a la mierda. No hay ningún Navicross. Mira, me permito el lujo de gastar en Navicross. ¿Tú sí? Sí. ¿Pero no con los Glide Advantages? Sí. Vaya. Es solo un cable, no tiene nada de especial. Es el mejor hilo. Claro. Simplemente uso mis globos como el catéter. Sabes, la única parte que me gustaría señalar, y obviamente esto podría estar acelerándose y acercándose al final de la hora que queríamos compartir contigo, Jerry, pero lo único que sí creo que tienes un poco menos de control y es menos fácil es la gestión del ciclo de ingresos y conseguir que el dinero esté realmente en la caja. Así que Elabora sobre eso. ¿Qué quieres decir? Para que te hagas una idea, acabamos de escuchar la gran complejidad que implica iniciar la práctica. Obtienes un nuevo team. Tienes que inscribirte en Medicare. Esa es, por decirlo de alguna manera, la primera etapa. Luego empiezas a establecer tus contratos.
llegar a los contratos es toda una pesadilla, pero luego empiezas a avanzar, ¿no? Quizás te unas a algunas organizaciones de médicos, las IPIA, eso te da acceso a otros contratos y empiezas a moverte. Ahora tienes lo que empezamos a decir, oye, puedes construirlo tú mismo, no tienes que hacerlo demasiado complicado, especialmente si quieres hacer una OVL en esta ola. Pero luego empiezas a trabajar y entonces estás ocupado, ¿entiendes? Estás ocupado, ya sabes, 5 días a la semana, 7 días a la semana. Es decir, mira, Jerry lleva puesto su uniforme hoy, está de guardia. Y mientras trabajas y mientras creas todas estas cosas, todo eso fluye a través de un sistema que tiene todos estos controles y equilibrios y se le llama reclamaciones. Y cada una de esas reclamaciones es un mundo de errores esperando a ocurrir. Y por eso, como bien sabes, algo tan sencillo como que se incluya una fecha de nacimiento errónea en una reclamación oficial y digamos que estamos hablando de un reclamo por un valor de $16,000. Esa reclamación dice, no. Y entonces la pregunta es, ¿quién está ahí para ver que esa reclamación sea denegada, para luego adentrarse en ella, para examinarla a fondo, para darse cuenta de cuál fue el problema y luego volver a presentarla? ¿Te llegaron a decir cuál era el problema que había? ¿Te lo dijeron? Sí, lo hace, pero requiere que alguien lo haga. Y ahí es donde algunas empresas ofrecen ese servicio. Pero ahí es donde digo que tienes que, como profesional privado, si quieres tener éxito, tienes que invertir mucho en tu persona de RCM. Esa es la única persona, ¿sabes? Creo que puedes desentenderte de muchas cosas, pero lo único que quieres internalizar es quién va a seguir el dinero, quién es el que va a seguir cada centavo. Ajá. Eso es lo que lo hace o lo deshace en la práctica privada. Sabes, puedes estar ocupado haciendo marketing, puedes hacer otras cosas, pero si al final del día estás ocupado haciendo listas de casos y el dinero no entra, te preguntas, ¿dónde carajo está el dinero? Te estás matando a trabajar y miras la cuenta bancaria y es como, entraron $200 de Medicare. Como dice, ¿en dónde están esos $12,000 o los $20,000 que yo estaba esperando recibir? ¿No es cierto? Es decir, Jerry, ¿qué es lo que has ¿Qué es lo que has hecho tú en tu propia práctica para ese, digamos, último tramo final del camino? Eso me parece a mí que es la parte más compleja de absolutamente todo este asunto. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es un problema enorme. Por ejemplo, tuve un paciente que traté en mi OVL, gangrena en el pie, femoral superficial, poplitea, tibial. Puse 2 stents y también una aterectomía en 2 territorios. Se veía hermoso, realmente increíble. Y llamé al podólogo y le dije, hombre, este tipo va a curar su gangrena, te lo prometo, de verdad. Resulta que este paciente no tenía Medicare parte B, solo tenía la parte A y a alguien se le pasó por alto, fue un error. Así que todo eso fue trabajo de caridad, lo cual es realmente genial, ¿sabes? Va a sanar su pie, se está recuperando muy bien, pero fue literalmente trabajo de caridad, ¿sabes? Los $3,000 en suministros que gasté, los 1,000, ¿sabes? 1,500, 2,000 en personal, oficinas, servers. Todo se fue, mi tiempo, todo se fue. Fue todo gratis para este tipo solo porque una persona se lo perdió. No vieron que él no tenía la parte B de Medicare, solo tenía la parte A. Otro ejemplo, ¿sabes? Firmé este contrato con un grupo llamado Village Health. Me prometieron el 120% de las tarifas de Medicare por 1 año y medio completo. Por alguna razón decidí investigarlo. Resulta que me estaban pagando solo el 60% de Medicare todo este tiempo, ¿sabes? Estas son las cosas que realmente destruyen tu práctica. Esta es la razón por la que la gente se arruina. Lo he visto, ¿sabes? Y es que es muy, muy duro. Es muy, muy duro, pero... Entonces, ¿cuál es la solución? Esta solución es extremadamente atípica. Me encargo yo mismo de todo, ¿de acuerdo? Tengo una hoja de cálculo. Yo llevo un control de cada reclamo, de cada dólar que ingresa, de cada dólar que está pendiente de pago y me aseguro de supervisarlo todo personalmente. Y yo, ¿sabes? Organizo las filas según los montos y luego me enfoco en los de mayor valor. De vez en cuando lo reviso, me siento con mis facturadores y les pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Eso es lo que he estado haciendo yo mismo. Pero es verdad, cuando estoy muy ocupado, a veces paso 1 mes o incluso más sin revisar estas cosas, ¿no? Así es. Y luego vuelvo a revisarlo y algunas de estas aseguradoras de salud tienen una regla, como de 60 días. Si ya pasaron los 60 días, no te dan absolutamente nada por eso, ¿entiendes? Así que es bastante complicado. Es difícil entrenar a alguien para que haga eso. Sí. O sea, es complicado. Mira, mi filosofía es que es muy difícil educar a alguien en temas de dinero, porque no es el dinero de ellos, es el tuyo.
¿verdad? Así que eres el único al que de verdad le importa. No solo porque es tu dinero, sino que es tu propia práctica. Tienes que gestionar la nómina, tienes que pagar el alquiler y todas estas facturas de tarjetas de crédito y cosas por el estilo. A la gente que contratas no le importan esas cosas. Tienen sus propias facturas de tarjetas de crédito de las que preocuparse. No se preocupan por tus facturas de tarjetas. La mejor decisión es casarte con alguien que sea capaz de hacer eso. Eso es verdad. Lo digo en serio, no estoy bromeando. Hombre, las mejores oficinas que he visto, te lo juro, son administradas por la esposa. Sí, solo ponen tu perfil de Hinge contable. O sea, solo usa tus filtros. Hermano, te lo digo, escucha, sí. Contador de Hinge, si Jenna tuviera algún interés en hacer esto y quisiera aprender y se sintiera cómoda, probablemente sería la mejor porque estaría persiguiendo esos números sin parar. Exacto, todo el día, porque es en su mejor interés para nuestra familia asegurarse de que cobremos. Así es. Sí, tengo muchísimos amigos que me dicen cosas como, ya sabes, incluso si alguna vez me atreviera como a plantearme el divorcio, nunca jamás lo voy a hacer porque es que ella es la única razón por la que nuestro negocio funciona de una forma tan fantástica. Sí, es totalmente cierto. Solo lo estoy diciendo, solo lo estoy planteando, pero es verdad que esa es la única persona que tú, quiero decir, sí, lo hacemos. Contratamos a alguien específicamente para eso y confío muchísimo en ella, pero estoy al tanto de todo. Hago informes cada semana. Nosotros tenemos asignada 1 hora a la semana para esas presentaciones. Los tengo trabajando con paneles de control. Hay muchísimas copias de hojas de cálculo de Excel. Me pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dejaste este dinero aquí. Tú, ¿cómo ser oportuno? Tienes que revisar tus días 30, 60 y 90. O sea, ¿cuál es tu porcentaje de recuperación, sí, dentro de esos plazos? Y no quieres que nada se pase de cierto tiempo, porque si no te dicen reclamación presentada fuera de plazo y ya está. Sí, así que imagínate hacer, sabes, un caso súper complicado como, quiero decir, en el caso de Jerry, me alegro de que el tipo consiguiera lo que necesitaba obtener, pero podría haberlo hecho en el hospital, ¿verdad? Quiero decir, no es que estuviera haciendo, sí, un perjuicio al paciente, pero sí. Muy bien, Jerry. Esto ha sido, como siempre, increíblemente divertido. Hombre, te extraño hablar contigo. Creo que deberías venir más al podcast. Sí, creo que le añadirías un toque especial que lo haría muy divertido. Así que cuando estés aburrido y quieras unirte a nosotros, los cabezas huecas, siempre eres bienvenido a unirte a nuestras sesiones y sí, hablar con gente diferente en el mundo y aprender de los errores de otras personas y de sus triunfos, supongo. Sí, de hecho, deberíamos traer a Jerry. Pues eso es genial. Bueno, chicos, Sí, pues, gracias a todos ustedes. Sí, ha sido un totalmente. placer. Qué gusto verte de nuevo, amigo. Estaremos en contacto, amigo.